Vamos a conversar con Gladys Ibáñez, cirujana oncóloga y reconstructiva de la mama, además de jefa de unidad de la patología mamaria del Hospital San José. ¿Cómo está, doctora? Hola, buen día, Lucía. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica. A propósito de esta información que ha llamado la atención a nivel mundial, ¿no es cierto? La pregunta se la hacemos directamente, más allá de lo que hayamos dicho hasta ahora. ¿Es habitual? ¿Pueden nuestros niños o niñas estar en riesgo de desarrollar cáncer de mama a tan temprana edad? ¿De qué depende eso? La verdad es que este caso es absolutamente raro. De hecho, dentro de las enfermedades oncológicas a nivel de Estados Unidos, en el NIH, es decir, en el Instituto de Salud Pública de Estados Unidos, este caso corresponde a una enfermedad rara. Tanto el cáncer de mama en menores de 20 años como incluso de 39 años. Por lo tanto, el caso de Maura es un caso absolutamente fuera de contexto, no corresponde a la edad de presentación. Como tú decías, la edad de presentación de los cánceres de mama habitualmente es posterior a los 50 años, aunque cada vez más estamos viendo pacientes más jóvenes. Sin embargo, nunca se había visto, como tú bien lo mencionaste, un caso de una niña de 6 años. Doctora, ¿cuáles son las condiciones que permiten que se genere un cáncer de mama? La verdad es que existen factores de riesgo. Algunos factores de riesgo son no modificables, aunque parezca de perogrullo, el ser mujer obviamente es un factor de riesgo que no es modificable. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad los cánceres de mama en hombres también existen. Claro. Si bien corresponden apenas al 1% de los cánceres de mama diagnosticados, sí pueden existir. La menarquia precoz, es decir, la aparición de la primera menstruación antes de los 9 años, la menopausa tardía, después, que es la última menstruación después de los 55 años, estas dos condiciones hacen que la mujer esté sometida a variaciones hormonales durante mucho tiempo y por lo tanto este es un factor de riesgo también. Existen otros riesgos como el hecho de tener alteraciones genéticas, mutaciones genéticas, y probablemente en el caso de Maura uno sí o sí debe pensarlo, puesto que pacientes jóvenes, menores de 40 años en Estados Unidos y habitualmente, en Chile, y habitualmente menores de 50 años en Estados Unidos, cuando presentan un cáncer de mama son sometidas a asesoría genética y estudio genético, precisamente pensando en que pueda haber una alteración genética que pueda ser la causa de este cáncer a tan temprana edad. Entonces, lo primero que quisiera hacer es también para nuestra audiencia, ¿no es cierto?, y quienes estamos hasta ahora escuchándole en toda Latinoamérica, es despejar si nosotros necesitamos hacer exámenes periódicos a nuestras hijas o hijos pequeños, a los que acompañamos en el baño, por ejemplo, ¿no es cierto? No cuando van desarrollando una autonomía, cuando efectivamente han crecido, se transforman en personas jóvenes o adultas. Estamos hablando de menores de 20 años, menores de 15 años, menores de 12 años. ¿Debemos preocuparnos? ¿Debemos hacer exámenes periódicamente? ¿O solo en un caso muy extremo de la aparición de alguna cosa rara debemos acudir a un médico o una médica? La verdad es que pacientes, niñas o niños, deben ser controlados por sus pediatras desde que nacen, ¿cierto? Y existe un protocolo habitualmente tanto de vacunación como de evaluación por su médico pediatra, de modo de ir viendo el desarrollo normal de esa niña o niño. Por ejemplo, la telarquia, que corresponde al inicio de la aparición del botón mamario, es algo que la mamá, la misma niña o su médico pediatra va a poder evaluar en el examen físico, y muchas veces ocurre que esta telarquia, esta aparición del botón mamario, puede ocurrir en un solo lado. Y en ese caso muchas veces las mamás se preocupan, acuden al pediatra y corresponde simplemente a una telarquia que es asimétrica. Eso quiere decir que partió en una de las mamas y en la otra mama no. Obviamente estos casos deben seguirse. Eventualmente se puede hacer, si es que el médico tiene alguna duda, se puede realizar una
ecografía mamaria. Las ecografías no son radioactivas, no producen radiaciones ionizantes y por lo tanto se pueden realizar en niños menores sin ningún problema. Lo que sí es importante que debe hacerse por una radióloga especialista en mama, puesto que en el caso mío yo he visto pacientes que llegan con telarquía precoz en niñas menores y en algunos otros lugares han querido, por ejemplo, operarles el botón mamario y eso ha significado que puedan quedarse sin desarrollo mamario. Por lo tanto, debe ser vista por un especialista. Yo creo que el problema en estos casos precisamente es la falta de conversación entre las especialidades pediátricas y las especialidades de adultos. Nosotros en el Hospital San José, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, en el Hospital San José nosotros tenemos esta unidad de patología mamaria y inmediatamente al lado está el Hospital Roberto del Río, que es pediátrico. Gracias a que la ginecóloga del Hospital Roberto del Río, ginecóloga de niñas y adolescentes, pasó conmigo como becada en la unidad de patología mamaria, tenemos una relación bastante fluida. Sin embargo, esto es gracias a esta relación, digamos, de profesora a alumna. Y por lo tanto ella cuando tiene alguna duda me manda pacientes y hay un protocolo, digamos, o sea, no es que yo pueda llegar y ver a una paciente de menos de 15 años. La doctora Solange Partarriu tiene que hacer la solicitud a su jefatura al director del Hospital Roberto del Río, el director a nuestro director, y de ahí pasa a poder ser vista por un médico adulto. Entonces, doctora, porque creo que ahí hay un problema importante. Claro, pero de todas maneras estamos hablando de casos que son la minoría, ¿o no? Absolutamente, o sea, este es un caso absolutamente minoritario, como decía, de enfermedad absolutamente rara. Pero lo que usted señalaba también, por ejemplo, de la aparición de un botón mamario asimétrico, que pudiera ser quizá un poquito más normal que un cáncer, de todas maneras estamos hablando de minoritarios. Se lo pregunto por si este caso, o lo que usted está relatando, despierta la preocupación y a veces tratamos de diagnosticar cosas cuando en realidad no la hay y son desarrollos más o menos habituales. Exacto, o sea, no es un caso como para que todas las mamás estén preocupadas de examinar a sus hijas o de llevarlas al médico especialista o de hacerle exámenes, absolutamente no. O sea, ahí basta con la revisión periódica de los o las pediatras. Así debería ser. En caso de que la telarquía sea asimétrica, de que sea más precoz que lo habitual, probablemente en ese caso la pediatra o el pediatra debería parar sus antenas, digamos, y eventualmente solicitar una ecografía, como te decía, por especialista, y eventualmente asesorarse por una cirujano especialista, en este caso nosotras que somos cirujanos mastólogos. Doctora, hay una cosa importante también que usted ha mencionado, que quizás a eso sí le tenemos que poner más atención, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la reducción de la edad en la que aparece el cáncer de mama. ¿A qué está vinculado eso? La verdad es que no se sabe mucho cuáles son los factores específicos, porque como te decía, el cáncer de mama es multifactorial. Sin embargo, es posible pensar que tanto las razones ambientales como de alimentación, transgénicos y otro tipo de cosas, y además el hecho de que toda la humanidad, digamos, está sobreviviendo a ciertas enfermedades y por lo tanto la genética se va acumulando y tanto las alteraciones genéticas también. Eso haría que pacientes cada vez más jóvenes tengan cáncer de mama. Nosotros en el Hospital San José, la más precoz que hemos tenido es una paciente de 19 años que lamentablemente llegó al diagnóstico con metástasis y falleció por este motivo. Pero de ahí en adelante se tienen de 23, de 29 y como te decía, en estos casos y sobre todo en los triple negativos, que sería el caso de Maura, que son cánceres más agresivos, que son cánceres que no tienen receptores de estrógeno ni progesterona y tampoco enriquecidos con la proteína del HER2, son cánceres que uno debe sospechar que pueda tratarse de una alteración, de una mutación genética, y en este caso habría que hacer un test genético.
Y vamos a volver a la conversación para cerrar en torno a lo que nos puede también ayudar a la mayoría, ¿no? En estos casos particulares que es bueno que despejemos, ya que ha sido una noticia a nivel mundial y ha generado extrañeza, ¿no es cierto?, y preocupación, despejemos que este es un caso muy raro, muy único y que los padres y madres debieran estar tranquilos con la revisión pediátrica que se le determina por calendario, además, sobre todo cuando son niños tan pequeños, ¿no es cierto? En el otro caso sí que quizás podemos generar una ayuda mayor. Estamos viendo entonces un adelantamiento en la edad en la que aparecen los cánceres a nivel general. Hay factores genéticos que son los prioritarios, pero hay algunos ambientales y alimentarios que nos pudieran ayudar a contribuir a retardar la aparición de este o de otros cánceres. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese contexto? Bueno, en ese contexto, obviamente, el hecho de la obesidad es un factor de riesgo que ha ido marcando muchas enfermedades a nivel mundial, no solamente el cáncer, y el cáncer de mama específicamente en las mujeres posmenopáusicas, obesas o con sobrepeso, el riesgo aumenta. La falta de ejercicio físico, por ejemplo, el tabaco, que también es un factor de riesgo para cualquier cáncer. La alimentación, el hecho de alimentarse bien o alimentarse mal en términos de usar alimentos procesados o más bien alimentos más bien naturales, aunque como te decía, la verdad es que actualmente cualquier cosa es transgénica, así es que tenemos pocas posibilidades de alimentarnos de forma adecuada. Esos básicamente son los factores que uno puede solucionar o puede disminuir. Pero, por ejemplo, la comparación entre, si bien usted señalaba todo es transgénico, pero la comparación, por ejemplo, entre la comida rápida, más rica en grasa quizás, versus las ensaladas o las frutas y verduras, ¿puede ser también generar un factor de cambio de incidencia en alguna enfermedad? Sí, por supuesto, y de hecho eso está comprobado a nivel de cánceres digestivos, por ejemplo, en que las carnes, sobre todo aquellas que son asadas o que son fritas o toda esta comida chatarra que tú mencionas, aumenta el riesgo tanto de cáncer gástrico como de otro, de cáncer colónico, etcétera. En mama, como te decía, no hay unos estudios que lo digan específicamente, pero sí cualquier alteración en el tipo de comida puede ser un factor agregado. Entonces, perfecto. Mientras más factores de riesgo se agreguen, mayor posibilidades tiene la mujer o el hombre de hacer un cáncer de mama. Muchas gracias, doctora. Terminamos solamente con las recomendaciones habituales, ¿no es cierto? ¿Sobre qué edad hacerse exámenes bianualmente o cada 2 años o al revés, todos los años? Hay un calendario que se recomienda seguir. Bueno, en Estados Unidos la verdad es que es a partir de los 50 años una mamografía anual o bianual en algunos otros lugares. En Chile nosotros, a pesar de que somos un país con menos recursos, estamos promoviendo el hecho de que se realicen las mamografías a partir de los 40 años en forma bianual o bien anual. Siempre con el estudio, el autoexamen mamario, que si bien el autoexamen no va a diagnosticar precozmente un cáncer, sí puede hacer que la paciente se autoconozca y por lo tanto si aparece un bulto va a poder consultar al especialista. Claro, es importante lo que usted señala de los exámenes porque efectivamente cuando ya aparece el bulto en una de esas puede ser tardío. Lo importante es acompañar este examen mamario, como usted decía, del autoexamen con los exámenes que se puedan hacer a nivel de ecografías u otras mamografías, por ejemplo, anual o bianualmente, como usted señalaba, según las indicaciones. Si hay antecedentes genéticos, me imagino que eso da, o sea, familiares de cáncer, eso parte antes, pero quienes efectivamente han formado parte de familias que lamentablemente han tenido cánceres de este tipo, conocen un poquito más de esa información. Así que con las recomendaciones que usted nos ha dado, doctora, cirujana oncóloga y reconstructiva de la mama, además de jefa de la unidad de patología mamaria del Hospital San José, Gladys Ibáñez, nos despedimos recomendándole una vez más a las personas que nos están viendo, invitar también a las amigas, a las hermanas, a las madres, a no dejar pasar los chequeos más allá de 1 año, 2 años si tienen sobre 45. Un abrazo, que esté muy bien, doctora. Muchas gracias a ti. Adiós.